del día de hoy. Y hoy nos corresponde revisar una región muy exquisita, tan exquisita como la de hace 8 días, con la región Riobec. Esta un poco más al norte, llamada la región Chenes. Y como ya platicamos en la sesión anterior, bueno, en realidad las regiones Riobec, Chenes y Puc comparten muchos elementos arquitectónicos, urbanos y sobre todo de elementos ornamentales y iconográficos integrados a la propia arquitectura, principalmente ese mosaico en piedra llamado mascarón teratomorfo o zoomorfo integral y parcial que ya revisamos en la región Riobec en algunos casos y que nos tocará hoy seguir viendo, seguir revisando, pero para la región de El Chenes, ¿no? Vamos hacia allá entonces, y justamente este es uno de los edificios más emblemáticos y de los que mejor identifican lo que sería la arquitectura de la región Chenes. Se trata del edificio 1 de Jochop, que vamos a ver más adelante. Primero vamos a nuestra ubicación geográfica. Este es nuestro mapa del área maya y la zona iluminada es la llamada región Chenes. Vamos a ampliar esta zona y tenemos justamente en la zona ovalada la región Chenes. El Riobec quedó abajo, pero ya en la sesión pasada veíamos el mapa Riobec-Chenes, ¿no? Con los sitios más importantes de ambas regiones. Y ahora lo que estamos es centralizándonos en la región Chenes, ampliando nuestra imagen hacia el norte para verlo en relación con la frontera inmediata de la siguiente región que revisaremos, que es la región de El Puc, en donde también encontramos muchos elementos de lo Puc en lo Chenes y de lo Chenes en lo Puc. Y si decimos que lo Riobec también comparte elementos, pues bueno, de ahí esas hipótesis de algunos investigadores o autores que mencionan que todo esto se debería de llamar región centro de Yucatán y no Riobec Chenes Puc, ¿no? Bueno, sigamos revisándolo y vamos a seguir discutiendo. Los sitios más importantes de la región Riobec se han localizado un poco más de 30 sitios en la región Riobec y los más importantes son Santa Rosa Xtampac, que sin lugar a dudas todo el mundo identifica a Santa Rosa Xtampac como la gran capital regional. Junto con ella aparecen otros sitios menores como Nojuchich, Nojcacab, Civilnocac, que aparentemente también fue uno de los sitios más importantes en cuanto a jerarquía y posiblemente pudo haber sido el único sitio competencia de Santa Rosa Xtampac en cuanto a grandeza, extensión, población y posiblemente rivalidad, al menos pareciera ser en cuanto a control regional, aunque esto es mera hipótesis, en realidad no tenemos nada que lo indique así, más que el tamaño de Civilnocac, que también es muy grande. Tabasqueño, que diríamos en el argot cotidiano, no cantan nada mal las rancheras, porque también resulta ser un sitio bastante extenso, bastante grande, no tan grande como un Santa Rosa Xtampac ni como Civilnocac, pero también alcanza un buen tamaño, tiene buena envergadura. Y por último, Jochop, que será el primero que revisemos, justamente en esta idea de ejemplificar lo que llamamos la tradición arquitectónica de la región Chenes, y que justo Jochop sí es un sitio muy pequeño, que se presume debió estar muy asociado con sitios mayores como Tabasqueño, o posiblemente incluso bajo la influencia de Civilnocac. Esto es también una mera hipótesis. De esto que es la región Chenes, y que nos faltan más sitios, por supuesto, hablamos de poco más de 30 sitios en la región, de diferentes escalas, de diferentes tamaños, nos faltaría extendernos ligeramente un poco más para también entender a la región Chenes no solamente como una entidad regional cerrada, muy por el contrario, esto que platicamos la sesión pasada, esto que pareciera ser una frontera regional, esto es algo moderno que solamente nos ayuda a nosotros hoy en día para ejemplificar mejor una región, pero nunca existió una frontera como tal entre los mayas de la región Chenes con los de sus colindantes o sus vecinos. Y esto es muy importante porque otros sitios, por ejemplo, Etzna, hacia la zona occidental, presenta elementos compartidos de mínimos, pero de elementos iconográficos, arquitectónicos
que puede ser PUC o puede ser chenes, porque finalmente se comparten entre lo PUC y los chenes, como los llamados tamborcillos, ¿no? Que ya revisamos en la sesión pasada, también aparecen en el río Beque. Entonces, bueno, un sitio como Etzna, que es de gran tamaño, seguramente tuvo contacto importante, al menos con la gran capital de la región, con Santa Rosa Ixtampac, aunque hoy en día todavía no esclarezcamos, no sepamos cómo fueron esas relaciones, y falta muchísima investigación, principalmente en la región Chenes. Otros sitios, por supuesto, se encontrarían más bien en la zona del PUC. Así como iconográficamente encontramos elementos asociados, es casi seguro que muchas mercancías, intercambio de productos y también intercambio de ideas fluyeran en esta posible frontera. Aquí sí hay una pequeña frontera física que es una cordillera montañosa de no más de 300 metros de altitud, ¿no? Que es la gran cordillera de la península de Yucatán, pero bueno, es chiquita, ¿no? En cuanto a altura, pero que sí es una frontera física entre los chenes y los PUC, en donde encontraremos justamente la gran región PUC y sus grandes capitales. Sin lugar a dudas, Oxquintoc y Uxmal fueron las dos grandes capitales de la región del PUC, que además, sabemos, estuvieron en competencia. Pero hay otras capitales, hay otras ciudades también tan grandes como Uxmal. Una de ellas es Cava, por ejemplo, que a diferencia de Oxquintoc, con quien siempre tuvo competencias, Uxmal, entre Cava y Uxmal pareciera existir un lazo político importante, al grado de que existe un SACB que comunica a ambas capitales, ¿no? Y esto es algo de lo importante en cuanto a la región. Hay entidades menores como Sayil o Larná, Ixtlapac, Kiwik, hay también más de 30 ciudades dentro de la región del PUC, pero en este mapa dos son muy interesantes. Más al norte y en Campeche está Ixtalunquín, por lo que otra vez esta línea, que es la frontera política hoy moderna entre Yucatán y Campeche, en realidad es una frontera política moderna, tal cual. Antiguamente esto, Ixtalunquín, era PUC, ¿no? Y no importaba que fuera Campeche o Yucatán, simple y sencillamente su arquitectura es PUC. Pero lo interesante es que esta ciudad manifiesta muchos elementos de lo llamado chenes fuera de la región chenes, y es, como diríamos en el argot cotidiano, el eslabón perdido para entender esa transición entre los chenes y lo PUC, o lo PUC y los chenes, que es muy interesante. La segunda, y de ahí la intención de que aquí aparezca en azul, es el sitio de Ixtixmoc, que, aquí está, que en realidad es un sitio chenes, totalmente chenes, en lo que se ha excavado. Claro, falta más excavación. Lo que se conoce hoy en día de Ixtixmoc es un sitio totalmente chenes, pero está enclavado totalmente en la región del PUC. De ahí que justamente estas llamadas fronteras, incluso fronteras físicas como la colina del PUC, en realidad nunca coincidieron con fronteras culturales de antaño. Y estas relaciones son muy importantes. Ya lo dice una arqueóloga totalmente mayista, René Lorelain Zapata, menciona muy acertadamente estas regiones, ¿no? Y estas llamadas fronteras son simplemente un auxiliar, porque en el pasado podemos encontrar obsidiana de Guatemala, sal de la península de Yucatán, por supuesto, y podemos encontrar también obsidiana del centro de México. Entonces, ¿cuáles fronteras? Si existía este lazo comercial, por supuesto, hubo un intercambio de ideas impresionantes. Y algo que vamos a ver hoy en día, en la sesión de hoy, es cómo Santa Rosa Ixtampac, la capital del Chenes, se parece más a lo PUC que a lo que podríamos decir totalmente tradicional Chenes, como Jocho o Tabasqueño, por ejemplo. Ya lo vamos a revisar el día de hoy, y justamente es la mosquita que les voy a dejar al final de la sesión de hoy, zumbando en la oreja, ¿no? Acerca de si en realidad Santa Rosa Ixtampac es totalmente Chenes, o podríamos decir que fuera una ciudad PUC, que vamos a completarlo con lo que veremos en la siguiente sesión, por supuesto. Antes de arrancar con urbanismo y arquitectura, le precede, claro, la infraestructura. Chenes
es un locativo que en maya significa pozo, chen significa pozo, y esta es una referencia muy interesante de la región. Hoy en día todas las poblaciones modernas de la región chenes llevan el término chen, como Bolonchen, Hopelchen, Chenko, etcétera, etcétera, y hacen una referencia muy importante. La única manera de hacerse de agua potable en la región es a través de pozos. Esos pozos, llamados antiguamente en maya chultún o chultunes, en plural en castellano, ¿no? En plural maya tendría que ser chultún op, y esto sería justamente un sistema de cisternas para la captación del agua de lluvia. Encontramos dos tipos de chultunes, los que llamamos de tipo campana, como este, que se abren de forma triangular o trapezoidal hacia el interior, en donde son algunos de ellos excavados en la roca. No siempre, y esto es un punto bien importante, no siempre hablamos de la plancha de roca madre, de roca calcárea, que forma toda la península de Yucatán, porque esta roca a veces es imposible de fracturar, a veces es imposible de entrar. Hoy en día hay lugares en donde se tiene que dinamitar, literalmente, se tiene que explotar para poderla abrir, ¿no? Es imposible taladrarla como para hacer un chultún, ¿no? En ese principio. Así es que en muchas ocasiones se accede a una zona en donde la tierra, la composición de la piedra permita hacer la excavación justamente para hacer esta cisterna, este llamado chultún. Se hace la excavación, que sería, digamos, esta zona, sería toda la roca del subsuelo. Esta piedra sería justamente ya algo totalmente artificial, y después un relleno con pendientes, aunque aquí aparece el paso, haciendo un indicativo como que ya fue abandonado. En realidad la superficie sería una superficie estucada con pendientes para tener un área de captación alrededor de la boca del chultún, y así que el agua de lluvia caiga al interior de los mismos. Los chultunes pueden ser también de otros tipos de manufacturas. Algunos de ellos pueden ser totalmente artificial. Aquí en este esquema se propone de la misma manera que esto es el suelo original. En una elevación se modifica con grandes muros de contención para formar terrazas superiores, y se genera entonces como el gran solar o el patio frontal a la casa, el área de captación del agua pluvial para que ésta caiga a través del cuello del chultún por su boca. La boca es la superficie del chultún, el cuello sería esta zona, y que caiga hacia la parte interior, ¿no? Esto regularmente es lo más común, encontrar el chultún asociado a la arquitectura doméstica o a los grandes conjuntos residenciales de tipo palaciego que encontramos en toda la zona maya, y que de manera particular, que de manera muy particular o puntual aparece tanto en lo que sería la zona chenes como en toda la península de Yucatán, ¿no? Esto es algo bien importante. Los chultunes aparecen incluso en Tikal. En Tikal también hay cisternas, también hay chultunes, pero son más importantes en esta zona porque no hay tantas aguadas o reservorios, estas grandes zonas de captación del agua de lluvia al aire libre, y tampoco se encuentran ríos. Los ríos son pequeños riachuelos de temporal en la península de Yucatán. Esto, si lo recuerdan, ya lo habíamos platicado en ese módulo 1, en donde la precipitación pluvial para la región chenes disminuye. Estamos hablando de entre 500 y 1000 milímetros anuales, es decir, llueve mucho menos que en las grandes selvas del Petén, por ejemplo, o de Chiapas. Y entonces también tenemos un espesor de tierra fértil muy delgado. La roca caliza tectónica casi está aflorando, y por esta gran porosidad el agua de lluvia tiende a penetrar hacia el interior y formar ríos subterráneos, que son más comunes en la península de Yucatán y que conocemos como cenotes, cuando el río subterráneo genera una caverna y una fractura. Ya lo veremos también para las siguientes sesiones, ya lo iremos platicando. Aquí no hay ni tantos cenotes todavía, ni ríos superficiales. De ahí la gran importancia de la presencia de los chultunes para el abastecimiento del agua de lluvia. Sabemos que, de todas formas, como quiera que este sea, el chultún
llevará un trabajo de impermeabilización. Es decir, las paredes del chultún y el piso del chultún serán estucados, como si se tratara de un aplanado para una casa al exterior. El chultún se aplana al interior para evitar filtraciones, para que esta superficie sea impermeable y que no se filtre el agua de lluvia, ¿no? Y que finalmente se almacene dentro del chultún. Finalmente, en una reconstitución que hace Alejandro Villalobos, aparecería en una actividad cotidiana la práctica de obtener el agua de lluvia del chultún, que además seguramente sería fresquísima y rica, ¿no? En un día de calor, bueno, sería exquisito tomar agua de chultún, me imagino, no lo sé, pero esta asociación de el solar o el patio asociado como área de captación hacia el chultún y las paredes interiores del chultún, bueno, totalmente impermeabilizadas. Los chultunes van de diferentes capacidades. En promedio van de los 5.000 a los 15.000 litros de capacidad, ¿no? Y entonces hablamos de prácticamente lo que hoy en día usamos como un rotoplas, ¿no? O incluso de capacidades mucho mayores, ¿no? En ese principio, para que tengamos esta relación, ¿no? En cuanto a cuánto tenemos de capacidad, ¿no? Dejemos la infraestructura y ahora sí vamos al primero de los sitios, el sitio de Cochó. Es una fotografía de Paul Gendro del 1983, debe ser antes, 82, 80s, principio de los 80s, a vuelo de helicóptero, de cuando hizo su investigación acerca de la región Chenesi. La imagen es muy interesante, primero para que veamos el contexto de la zona. Hablamos ya de una selva media, subcaducifolia, esto es algo muy importante. Hablamos de una selva cuyo palio mayor alcanza los 20, a lo mejor algunas especies de árboles 30 metros de altura, no más. Y algo muy interesante, muy importante, es que es muy drástico en cuanto al clima, en cuanto al tiempo, observar la vegetación en época de secas y época de lluvias. Prácticamente de noviembre a abril podemos ver mantos totalmente ocres hasta rojos, rojizos, mientras que en la temporada de lluvia, justamente ya de mayo hasta octubre, veríamos un verdor que domina prácticamente toda la zona. Platicamos ya la sesión pasada, algunas nuevas especies introducidas en la región han generado que esto, que era originalmente una selva media caducifolia, hoy fuera subcaducifolia, es decir, algunas especies no locales sí pierden sus hojas en época de secas, ¿no? Y veríamos los árboles totalmente pelones, algo que en las especies endémicas de la región no lo veríamos, serían especies caducifolias, es decir, que nunca sus hojas caen, ¿no? En un otoño, ni las podemos pisar, ni hacer que truene, ¿no? Como lo hacemos en otras partes del país. Bueno, además del contexto, aquí se encuentra el grupo arquitectónico que forma una plaza central y que está rodeado, sabemos hoy en día, de un gran número de plataformas de casas, habitación en el perímetro. Esto pareciera ser una entidad política de rango menor, sin que intente en este momento hacer una clasificación de jerarquías de ciudades, ¿no? Esto ya lo platicaremos un poco más para la zona del PUC. Esta es una entidad menor y su plaza es muy pequeña. Vayamos hacia lo que sería el sector de la plaza. Esta es la plaza de Cochó. El norte lo tendríamos hacia mi derecha, sur, izquierda, oriente y poniente. Hacia el poniente está prácticamente abierta la plaza. Está delimitada por tres de sus lados por las edificaciones más importantes. La planta sería esta. En lo que sería el núcleo urbano, se presume, sería un urbanismo totalmente disperso, y tendríamos justamente a la plaza como el corazón de la entidad política, lo que llamaríamos el núcleo urbano, donde se presenta la arquitectura monumental. La plaza, como la tenemos hoy en día, está configurada por un basamento piramidal menor y un edificio palaciego hacia la parte del norte,
otro edificio palaciego hacia la parte del oriente y una estructura mixta muy interesante de tipo palaciego y de tipo estructura templo-pirámide hacia la parte del sur, y hacia la esquina suroeste dos plataformas no excavadas que se presumen son plataformas de casas o de residencias, ¿no? En ese principio. Habría al centro de la plaza un altar que posiblemente pueda ser marco de actividades cívico-ceremoniales que se realizaran ahí en el centro de la misma plaza, sin que en realidad sepamos totalmente las funciones de la plaza ni del altar hacia la parte central. Iniciemos nuestra revisión arquitectónica por el edificio del norte, el excavado, conocido hoy como la estructura 2 de Jochop, que sería esta de acá. La litografía es del arquitecto Ricardo de Rovina, que hacia los años 50, estudiante de arquitectura, se involucró con la restauración, se involucró con la arquitectura prehispánica y se fue con sus recursos hasta Campeche y llegó a Jochop, hacia un lugar donde prácticamente casi nadie había llegado, ¿no? Había llegado Joe Mahler hace 50 años antes y de ahí ya nadie más había tocado el sitio. Es Ricardo Rovina el que hace el primer estudio y análisis arquitectónico del sitio y quien hace los primeros levantamientos, digamos, ya fidedignos, ¿no? De lo que sería el asentamiento. Tanto hace levantamiento del núcleo urbano en su planta como genera estas litografías. Y ahí algo que se puede observar es más o menos el buen estado de conservación que se presentaba en el edificio principal, el edificio 2 de Jochop, que sería este de acá, y el edificio 3, un basamento piramidal hacia un costado, que sería este de la esquina. Otra litografía más nos muestra al edificio 1, que sería este, que en su conservación no corría con tanta suerte como el edificio 2, este de aquí, y que se alcanza a observar lo que hoy en día se denomina como el edificio 5, que sería este basamento piramidal con templo en la cima, que lo estamos viendo de manera lateral, ¿no? Hacia un costado. Esto es parte de los levantamientos que hizo Ricardo de Rovina en los años 50. Hoy en día, a través de las reconstituciones arquitectónicas de Paul Gendro, podríamos identificar que el edificio estaría conformado por una serie de crujías paralelas que en fachada están articuladas en tres secciones, algo que ya veíamos en el edificio 2 de Chicaná en la sesión anterior del Riobec. Justamente es una fachada de tres partes. La sección central siempre será la de mayor importancia, la de mayor preeminencia, y en este caso se enfatiza mucho más que en el caso ya revisado de Chicaná. Lo que tenemos acá es que la parte media está ligeramente más alta, más elevada, con una plataforma frontal a esta sección, y además presenta un ligero remetimiento con respecto a las dos naves o las dos partes laterales que se encuentran en una posición más baja y echadas hacia el frente. Esta es una diferencia de gran importancia, radical de gran importancia, para identificar prácticamente lo que es un edificio de la tradición Chévez. Y este es el edificio más claro de la tradición Chévez. Un edificio de tipo palaciego, articulada su fachada en tres partes o en tres secciones, donde la central será la más importante. En este caso la preeminencia se da desde el punto de vista de partida arquitectónica por su elevación y por su profundidad. Desde el punto de vista iconográfico se da porque es la única sección que presenta un mascarón teratomorfo integral y crestería en su sección superior, mientras que los dos laterales presentan mascarones teratomorfos parciales y no llevan crestería. Y esto también es un elemento de preeminencia, de enfatizar que esta sección central es la más importante. Este es el prototipo de un edificio de la tradición Chévez, pero como ya revisamos la sesión pasada, reitero, también se encuentran fuera de la región Chévez. Ya vimos el caso de la estructura 2 de Chicaná,
que es prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo a su escala y en su propia manufactura. Aquí lo veremos de frente. Las dos partes laterales prácticamente llevan los muros ciegos sobre un zócalo o moldura inferior de doble moldura o de doble listel. Listel llamamos un elemento volado de superficie totalmente plana, ¿no? hacia la parte frontal. Los muros van desnudos, que es algo muy común en la arquitectura Chenes, a diferencia de la arquitectura Rio-Bec, en donde encontramos un mascarón parcial acompañado de tableros. En la arquitectura Chenes no aparecen los tableros. Es poco común encontrarnos tableros ornamentando los muros. Los muros regularmente irían sin mosaicos de piedra. No significa que no llevarían algún tipo de pigmentación o algún tipo de discurso mural, ¿no?, sobre la superficie de estos muros. Encima, ya en la sección del friso, ahí sí encontramos este exquisito mosaico de piedra que nos representa a Caguac, el monstruo de la tierra, en una vista frontal, con los incisivos o colmillos formando o cubriendo el dintel del vano de acceso. A su vez, las esquinas se rematan con estas llamadas cascadas de mascarones de la deidad nariguda, que todavía no estaríamos en posición en realidad de identificar completamente como Chak, ¿no?, y que algunos autores como Baudet identifica todavía como una imagen de Caguac, monstruo de la tierra, ¿no?, para estas regiones. Mientras tanto, la parte central nos presenta al mascarón integral, ¿no?, de Caguac, también con cascada de mascarones en los extremos, como lo veíamos ya también para Chicaná, y el remate todavía final hacia los extremos es la imagen muy estilizada de una casa maya con su vano central con una atadura, los muros laterales y el tejado rematando con mascarones hacia los laterales. La sección superior del mascarón teratomorfo remata nuevamente con una serpiente bicéfala, y lo más espectacular que debió ser, porque ya no existe, es una crestería de un solo muro calada, que me regreso a la imagen anterior, para observar que, a diferencia de las otras arquitecturas que hemos revisado, esta crestería está echada hacia el frente, se apoya sobre el muro frontal y prácticamente genera una extensión iconográfica de la misma fachada. Algunos autores podrán encontrar en bibliografías, le llaman a estas cresterías voladas, justamente porque pareciera que el propio friso se volara hacia el cielo en una extensión sobre la crestería. Son dos elementos diferentes en realidad. Esta es la crestería y esto es el friso. Por las fotografías de Theo Mahler y por las litografías de Ricardo Robina, sabemos que en cada una de estas secciones había una escultura antropomorfa modelada en estuco que formaba cada uno de los pilares que forman la totalidad del muro de crestería, y que seguramente complementarían en más de 2 niveles, posiblemente, una fachada mucho más alta y extensa, ¿no?, en el discurso iconográfico, sin que en realidad hoy en día sepamos qué representaban estos individuos colocados en la crestería. No sabremos si se tratara de ancestros gobernantes, de deidades, de cautivos. Bueno, puede ser de una gran diversidad en cuanto a este iconográfico. Hoy en día, bueno, así es como se localiza el sitio y el edificio, como lo podemos ver hoy en día. Ya para los años 50 se había perdido su dintel original de madera de chico zapote, y como vieron en la litografía, ya había un tronco como puntal justamente soportando la sección alta del mascarón. Mas sin embargo, todavía Ricardo Robina vio el mascarón completo. Lamentablemente, el colapso de esta zona del dintel trajo consigo el colapso de la sección central del mascarón, y bueno, hoy en día ya no hubo un rescate de las piezas que formaron a este mascarón, y así es como se encuentra hoy en día la estructura. Así también los laterales
se encuentran muy colapsados y prácticamente ya no se conservan en pie los mascarones parciales, los mascarones teratomorfos parciales. Lo que sí fue un acierto, a diferencia de las representaciones gráficas que hace Paul Gendrop, donde coloca sobre la plataforma de acceso colmillos de manera lateral, es que las excavaciones arqueológicas encontraron que los colmillos que vendrían por encima o frente al dintel tendrían su complemento con la base de la plataforma de acceso hacia el edificio. En esta sección, aquí estarían los colmillos, justamente simbolizando las fauces abiertas de Caguac, el monstruo de la tierra, como lo veíamos en Chicaná ya la sesión pasada. De la misma manera aparecería la línea de colmillos en la parte inferior. Detalle importante, toda esta parte frontal de la plataforma es la representación del maxilar inferior del monstruo de la tierra con todos los colmillos. El acceso se hace de forma lateral, las escaleras en realidad vienen de manera lateral, algo que no aparecía en la reconstrucción anterior, todo parecía como escaleras en el dibujo de Paul Gendrop, pero en realidad no. El frente es recto, un paramento recto con los colmillos del maxilar inferior, esquinas redondeadas, muy de la tradición Riobeck, y después escaleras laterales que permiten llegar a este nivel y finalmente acceder hacia el edificio. Significa que en este tipo de estructuras, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo en el Balam sucede exactamente lo mismo con el mascarón teratomorfo del sitio, no se accedía de manera frontal, se accedía de manera lateral, y esto forma una gran terraza previa al acceso o de uso posterior a la salida del inmueble, una vez que se hayan hecho las actividades pertinentes al interior del edificio, con su uso y función que éste tuviera, ¿no? en ese principio. Ahora, lo que platicamos ya desde la ocasión anterior, a este exquisito mosaico de piedra habría que imaginarlo todavía estucado y pigmentado en la totalidad del complejo arquitectónico. Fotografía de Paul Gendrop, ¿no? Aquí todavía se conservan, ya no está el dintel, se conservan restos de la parte interorbital. Aquí están las dos cuencas oculares, parte de la crestería calada y el mosaico en piedra. Y claro, la plataforma de acceso estaba totalmente llena del escombro, producto del colapso por encima del vano y del colapso mismo de la misma plataforma, el crecimiento de vegetación. Así lo encontró Paul Gendrop. Esta es una imagen de Paul Gendrop, si no mal recuerdo. ¿De qué año sería? De los 80s. Y así es como la vemos hoy en día, justamente con la pérdida de los elementos centrales, pero todavía conservándose muy íntegramente en el resto de la propia estructura. ¿Qué nos faltaría? Ver detalles donde volvemos a ver en la sección de los muros el ojo maxilar superior, abierto en forma como de L, los colmillos, algunos fracturados, aquí estarían los colmillos, lengua bífida que sale por la comisura del labio y que se enrosca hacia la parte superior en una de las puntas, posiblemente faltaría otra de las puntas. Ahora, de manera muy particular, a diferencia de la de Chicaná, por ejemplo, las del Riobeck, esta pareciera formar una especie de trenzado, la misma lengua bífida que sale por un costado. Aquí estaría la orejera y este es el maxilar inferior. Pero regresemos a esta sección del ojo. Perdón, ahorita vemos este detalle. La sección superior, el mascarón igual a la mitad, visto frontalmente, está la cuenca ocular, está la orejera, la comisura del labio, y de aquí sale la lengua bífida que se enrosca hacia la parte superior, y el detalle sería este de aquí, de la orejera, con igual una especie de pendiente, ya no es una tau tan clara como en el caso del Riobeck, que veíamos la sesión pasada, pero también presenta una pendiente, la misma orejera. Y ahora sí, el detalle de esta cuenca ocular en el espejo del otro lado. Lo que vemos como un cubrecejas es en realidad otra serpiente con fauces abiertas, lengua bífida en dos puntas que se enroscan hacia los extremos,
Maxilar superior, aquí estarían los colmillos, aquí está el maxilar superior con los colmillos. Cuenca ocular con cubrecejas, aquí estaría idealmente la cuenca ocular con un cubrecejas, en este caso del otro lado ya está perdido. Maxilar inferior, que aparece aquí, perdido en esta zona, aquí se encuentra un poco más completo. Y lo que sería el extremo de la punta de la boca del saurio presenta una nariguera, que sería esta barra en diagonal que aparece en este punto, y que se contrapone en dirección a esta otra barra, que sería esta, de la nariguera del maxilar superior. Este es un detalle muy interesante porque lo que lleva como ornamento por encima de la cuenca ocular es otra fauce como la del mismo monstruo, pero con cuerpo serpentiforme, justamente en esta porción. Hagan de cuenta, esto que estamos viendo aquí, lo estamos viendo exactamente de manera opuesta o invertida, viendo en esta dirección en lugar de hacia el vano, pero es exactamente la misma imagen que es lo que estamos viendo en esta porción. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Lo ven? ¿O ya me están dando el avión tan temprano? Bueno, espero que no sea así. Finalmente también la cascada de mascarones vista de perfil de una deidad nariguda que cubre la totalidad de la altura de la fachada. Detalle: cuenca ocular, entrecejo, fosa nasal, doble nariguera, doble barra de nariguera. Esto es parte del tocado, la orejera con un pendiente y un adorno en la parte superior. La boca entreabierta, esta es la nariz, ¿no? La gran apéndice de nariz o un apéndice bucal, y esta sería el maxilar inferior con la boca entreabierta, y esto posiblemente encías o un gran colmillo retorcido del mascarón que de nueva manera aparece de perfil, como lo vimos en Riobec. Aparece de perfil y cubre en una columna vertical, cubre la totalidad de la altura de la fachada, a lo que llama Paul Gindrop una cascada de mascarones. Y esta es la imagen lateral. Esta es una fotografía de Tobermaler, de cuando se conservaba todavía el costado oriente de la estructura 2 del edificio, que flanquea a la parte central y que presenta solo muros lisos, aquí ya pérdida del dintel y el consecutivo colapso del friso y su mosaico de piedra que formaban el mascarón teratomorfo integral. Cuencas oculares, los dientes, la lengua bífida que sale y que se abre en dos puntas hacia los laterales, las orejeras y las cascadas de mascarones, de 4 mascarones de una deidad nariguda que forman la esquina de esta sección. Lo triste, pensé que venía una imagen, no, para que no se pusieran tristes, ¿no? Ya no está en situ más que la pura esquina, ¿no? Y esto, bueno, a lo mejor algunos lo reconocen, ¿no? El patio de la Sala Maya de nuestro Museo Nacional de Antropología, justamente una reproducción, una maqueta a escala 1 a 1 de solo la sección central de Jochó. Tiene una buena fortuna porque en este caso, con una maqueta a escala 1 a 1, uno se da cuenta de la escala del edificio, y aquí se integran todos los elementos ya perdidos de la fachada, incluyéndole una nariz ganchuda muy prominente que se da hacia el frente y que nadie la encontró. En realidad, esto pareciera ser parte de la museografía del propio museo. Es la parte que no se debe de creer. Otra parte que no se debe de creer es la estela que está aquí al frente, porque su cédula dice que pertenece a otro sitio, ¿no? Por supuesto, es solamente parte de la museografía. Pero algo que sí es muy interesante es esto, que nos permite ver, igual en un intento de reconstruir parte de la crestería, al menos 2 niveles, sabemos, estuvieron completos. Esto lo registró Tobermaler, y el arranque en un tercer nivel. Lo que se presume es que la crestería pudo tener la misma altura que tenemos en la sección frontal de la fachada, es decir, esto que son más o menos unos 5,5 metros de altura, es lo que tendríamos de crestería, por lo que hablaríamos de una proporción 1 a 1 y de que la sección central de este edificio de Jochó, en esta clara horizontal que se maneja mucho en Riobec Chenes, se rompe con esta verticalidad dada por la crestería y por la elevación
de la parte media de la fachada, ¿no? Haciendo una preeminencia y rompiendo la monotonía de una horizontalidad. Esto será algo también muy importante, muy interesante para las tradiciones Chenes y Ryobek, con las torres laterales que ya revisamos en la sesión anterior, que también rompen esa monotonía de la horizontalidad de los conjuntos palacios. Bueno, lo único que faltó es que, pues bueno, si ya hicieron una maqueta 1 a 1, pues lo hubiesen estucado y pintado, ¿no? Ya para verla. Si hay una réplica de 3 cuerpos de la pirámide de Quetzalcóatl, ¿no? En la sala teotihuacana con pigmento, con color, pues bueno, también hubiera metido el pigmento a Jochol, ¿no? Para verla mejor. Bueno, estructura 1 hacia el costado oriente de la misma plaza. Otro edificio exactamente igual, no tan prominente como la estructura 2, pero lo pueden ver en planta. Se trata de igual 3 habitaciones en un mismo sentido, lo mismo que ocurría con la estructura 2, lo mismo está ocurriendo con la estructura 1, y también en su momento la sección central estuvo articulada, en este caso echándose hacia el frente con respecto a las 2 laterales. Esta es la gran virtud de una fachada de 3 partes, esto que llamamos articulación, porque permite en el diseño arquitectónico que la parte central o se vaya hacia el frente o se remeta, que se vaya hacia atrás. Finalmente, lo que se trata de dar es una diferencia clara de jerarquía entre la parte central de mi edificio con los 2 laterales, que parecieran ser ya elementos que flanquean y que están, digamos, en una función posiblemente secundaria o menor con respecto a la parte central. Y esto se enfatiza con la iconografía. En este mismo caso, el edificio 1 presentaba un mascarón teratomorfo integral en toda su fachada, solamente se conserva parte del mosaico de piedra en los muros, mientras que los laterales posiblemente pudieron haber tenido un mosaico de piedra en los frisos, de mascarones parciales como el mismo edificio 2, ¿no? Pero que no se registra. Y al frente la plataforma, ¿alcanzan a distinguir esto? Toda una línea de colmillos, como si se tratara de un gran saurio, ¿no? Con la línea de colmillos haciendo la plataforma frontal al mascarón, que vuelve a enfatizar esta tradición de las fauces completamente abiertas, ¿no? Y que veríamos la línea de colmillos justamente formando la plataforma frontal de acceso hacia donde se encuentra el mascarón teratomorfo integral. Vista de frente, aquí con un poco de imaginación, ¿no? Imagínense el friso, el mascarón teratomorfo integral, con la cascada de mascarones también en las 2 esquinas. Las imágenes de perfil que aún se conservan parcialmente de el saurio en los muros, y faltaría la imagen frontal complementada con la sección inferior justamente de los colmillos formando el maxilar inferior a nivel de piso, a nivel de tierra, ¿no? Las fauces desmesuradamente abiertas de Caguac, el monstruo de la tierra, para devorarte al momento de ingresar al interior de cada uno de los inmuebles. 2 edificios tan próximos con la misma iconografía, esto es lo que nos empezaría a hacer ruido, ¿no? En ese principio, porque si bien en tipología arquitectónica son muy similares, empiezan las diferencias en cuanto a que uno es más grande y tratamos de hacerlo más prominente con crestería y con una fachada elevada como el edificio 2, que el edificio 1 es como más regular, como más homogéneo y más sobrio en ese sentido. Aunque la fachada está articulada, no se advierte una enorme diferencia más que por el mosaico de piedra entre la sección central y las 2 laterales, en donde la diferencia entre paños es mínima y la diferencia de alturas de las habitaciones laterales con la central también es mínima. Así es que, aunque la iconografía viene a ser la misma, de mosaicos de piedra, mascarones teratomorfos integrales, las funciones de ambos inmuebles debieron ser totalmente diferentes, ¿no? Es lo que
yo creo, ¿no? En cuanto a más bien un signo de interrogación que faltaría, claro, es esclarecer e investigar más acerca de este caso y de otros casos parecidos. Detalles, nada más, del mosaico de piedra, sobre todo para ver justamente estas imágenes de las cascadas de mascarones. Al estar la sección frontal ligeramente echada hacia el frente, proyectada hacia el frente, permite formar una esquina aquí y formar un mosaico en volumen, no como un panel, ¿no?, bidimensional de la deidad nariguda, sino totalmente en volumen, como las esquinas del otro edificio, del edificio 2 de Cochó, y permite hacer una imagen que, si la viéramos a 45 grados, en lugar de ver un perfil como lo vemos acá, veríamos totalmente un frente, ¿no? Veríamos la imagen frontal de esta deidad nariguda, resuelta igual en un mosaico de piedra. Y antes de cambiar la imagen, no pierdan de vista también la excelente manufactura en la cantera. Sillares de piedra perfectamente careados, pulidos, con ángulos rectos, y claro, un mosaico de piedra que permitió el ensamblaje para la propia fachada sobre la superficie del edificio. Esto es algo común en toda la arquitectura río. Sí, restos. Perdón, chenes. Sí, restos de estuco. En estos no, en otros sí. Al fondo, hacia la parte del sur, estamos viendo a este edificio de manera lateral, el edificio 1, y al fondo vemos esta pequeña estructura, conocida hoy como la estructura 5. Esto es en realidad un complejo arquitectónico no aislado, sino que se incrementó o que creció paulatinamente a través de diferentes momentos. Según los arqueólogos, de aquí ya les eché la bolita a ellos, ¿no? Primero existió esta parte de doble crujía paralela con 3 habitaciones al frente, 3 habitaciones atrás, con accesos independientes en cada una de las secciones. Es decir, primero existió esta estructura de tipo palaciego o residencial. Después se le construye esta estructura a manera de torre lateral, y después se construye esta otra mucho más apretada por la distancia entre esta estructura ya existente y el conjunto palaciego, y se construye esta otra a manera de torre, a manera de basamento piramidal. Y al menos en planta, ya imagino que ya más o menos adivinaron por dónde voy en cuanto a esta insinuación, ¿no? A encontrar algo muy similar a lo que ya revisamos en Río Bec, un edificio palaciego rematado por 2 torres paralelas, pero con una gran diferencia. Aquí, otro de los edificios tradicionales del Chenes, son los templos palacio, así es como los definen en cuanto a terminología. El templo palacio es una estructura palaciega, como las del Río Bec, con un basamento piramidal que se remata con un templo. Ya no son torres paralelas con templos falsos, como en el Río Bec, sino ahora sí existe un basamento piramidal con escaleras funcionales y con un templo funcional, o una estructura de tipo templo, con vanos de acceso, cámaras abovedadas y en función, no como una maqueta en piedra que veíamos en la región Río Bec, ahora sí de manera funcional, ¿no? Esto es lo que está pasando. ¿Perdón? El término del palacio. Templo palacio. No, ¿de qué? ¿Y será después, en tiempo, en cronología? No, o al mismo tiempo? Esto es la parte interesante, se dan prácticamente a la par, ¿no? Entonces, no. Paul Gindrop y George F. Andrews tratan de insinuarnos, ¿no?, que a lo mejor existe una corriente de influencia que migra de sur hacia norte, es decir, que el Río Bec influyó a Chenes y a su vez Chenes influye al Puno. Hoy en día, con las pocas cronologías que se tienen un poco más amarradas, ¿no?,
se han dado cuenta que son muchas veces contemporáneos estos edificios, entonces no podemos hablar de que alguien influyó a alguien más, ¿no? Y de hecho eso lo vamos a ver más adelante en el caso de Sivinocac. Eso es algo interesantísimo porque primero existió igual un edificio palaciego horizontal construido entre los años 650, 700 después de Cristo, y después le construyeron 3 torres como si fueran de Xpujil, ¿no? Lo vamos a ver ahorita, y que se construyen posteriormente, se construyen entre el 750, 780 después de Cristo, ¿no? Entonces, pareciera ser tan contemporáneos como los de sus vecinos del sur, ¿no? En esta tradición. La diferencia, esta sí, una diferencia importante es que estos no son para nada simulados, no son templos falsos, sino que sí son basamentos piramidales bajos, por supuesto, muy muy bajos, que solamente alcanzan a cubrir o a salvar la altura de la azotea del edificio palaciego, pero tienen escaleras funcionales para llegar y acceder al templo, y el templo tiene su vano real y su cámara interior abovedada para un uso y función, ¿no? Una pregunta: al tener las escaleras, los accesos de las escaleras de forma lateral, ¿no se contrapuntea con lo que mencionabas del principio de frontalidad? O sea, que con los que ellos, con lo que construían ellos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Perdón. Sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Debería de ser franco el acceso. Ahora, imaginemos, sin que en realidad lo sepamos, ¿no? ¿Cuál era la importancia de mostrar justamente este maxilar inferior del carruaje, el monstruo de la tierra, de manera frontal, que se convierte en algo secundario el acceso, ¿no? Que finalmente se hace ya de manera lateral, ¿no? Esto es algo que a lo mejor apunta todavía a esa importancia de la frontalidad de la arquitectura y no del acceso hacia la misma, ¿no? En este sentido. Es decir, que el acceso se convierte en algo secundario para que el edificio muestre con plenitud la frontalidad de la imagen que quiere mostrar. Corresponde a la estética, ¿no? Completamente, ¿no? Es como pensar, no sé, a lo mejor les va a sonar un poco absurdo, pero es como pensar que si en el algo estético, arquitectónico, en lugar de hacerle sus colmillos al frente, ¿no? Si se los pongo laterales, pues se vería chimuelo, ¿no? A lo mejor, pero es en este principio de justo esa frontalidad estética importante del proyecto arquitectónico, ¿no? Que las escaleras se van como un elemento secundario de manera lateral, porque importa más la frontalidad misma de la iconografía arquitectónica, ¿no? En ese principio. Bueno, esta es fotografía de Theo Vermaelen, tomada hacia finales del siglo XIX. Theo Vermaelen estuvo en la región entre 1883 y 1891, por ahí más o menos. Y esta es la imagen del edificio 5, que es este de acá. El palaciego se conoce como el 5 Sur y este se conoce como el edificio 6, cuando en realidad todo debería ser una unidad, ¿no? Sin nomenclaturas separadas como las tenemos hoy en día. Así se veía el edificio, así es como lo podemos observar hoy en día. Aquí viene el edificio palaciego hacia un costado y el basamento piramidal con su escalinata funcional, con doble escalinata, porque observan algo interesante. No solamente dan frontalidad hacia la plaza, hacia el norte, sino también estos templos tienen frontalidad hacia el sur con sus propias escalinatas que permiten el acceso hacia la cámara posterior. Es decir, esta escalera permite acceder de manera directa hacia esta habitación. Podríamos darle la vuelta por la terraza, dándole la vuelta al muro lateral y llegar a esta otra fachada, por supuesto, pero también hay un acceso de manera franca e independiente desde la parte del sur. Lo que nos hace falta en este plano es saber qué hay acá y qué relación existiría seguramente entre un patio, una plaza y otras estructuras arquitectónicas a las cuales esta también está viendo, les está dando esta cierta frontalidad, que esto es algo bien, bien importante. Y de pronto se nos olvida, ¿no? En esquemas de plantas arquitectónicas como estas, vemos en una visión demasiado corta
solamente el conjunto de la plaza, sin ver todavía lo que existe en el contexto de la misma plaza o del conjunto arquitectónico. Y esto es un error que cometemos mucho los arquitectos. De pronto hacemos el levantamiento arquitectónico solo del edificio y nos perdemos de vista de lo que aparece en todo el contexto alrededor del edificio. Y más en lo mesoamericano, ¿no? Se nos olvidan las plazas y los patios, bueno, a cada rato, ¿no? En ese principio. ¿Y este conjunto está en alto o No, todo está ligeramente en alto. Una particularidad genérica de los chenes es que los núcleos urbanos se encuentran emplazados en lomas bajas, ¿no? Es una especie de loma y en la parte superior se emplaza el núcleo urbano, con trabajos también de infraestructura como nivelaciones y terraceos, ¿no? Que sería algo importante. Los más importantes se dan en Civilnocar y en Santa Rosa Ixtampac, la gran capital, que ya veremos un poquito más adelante. Perdona, Bueno, hay sí. un remetimiento en los muros laterales, ¿verdad? ¿Eso es particular o es efecto de la foto? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, ajá, ahí. Yo creo que es efecto de la foto. Ah, ok. Sí, no, en realidad son Son paramentos totalmente rectos. Sí. ¿Y el muro que da al oriente está tapiado totalmente? Sí, los dos laterales, de hecho, están totalmente tapiados. Solamente tenemos vanos hacia el norte y hacia la parte del sur. Esta es la fachada, ¿no? En un dibujo esquemático tenemos los mismos elementos ya básicos de nuestra arquitectura riovenchenes. Una moldura inferior con una entrecalle y doble listel. Después tendríamos los muros, ¿no? Con una manufactura de sillares casi perfecta, ¿no? Dintel en origen de madera de chicozapote. Y después tendríamos nuestro friso, que está enmarcado por la moldura superior y la moldura inferior. La moldura inferior ya presenta un bisel, que será algo interesante, puesto que aquí ya empezaremos a encontrarnos molduras con bisel y con un doble bisel, que van a dar paso a lo que llamaremos las molduras de doble atadura, ¿no? O de atadura, ¿no? Que ya veremos muy recurrentemente en la arquitectura del PUC, y que aquí aparecen ya estas molduras con bisel. Y una particularidad es toda esta serie de espigas, que en la fotografía casi no se observan por el contraste de luz y sombra. Aquí sí, estas espigas, que son lajas planas que cubren prácticamente toda la base del friso y que con seguridad pudieron funcionar para la colocación de personajes modelados en estuco, de imágenes iconográficas modeladas en estuco, como se ha visto en otros sitios. Y finalmente la crestería, una crestería calada, que en este caso se vuelve a apoyar en la parte media, es decir, aprovecha la estabilidad del muro central del templo para ahí desplantarse. Y ser calada, por supuesto, para ser ligera y evitar también resistencia contra viento. Y seguramente por estas espigas que también se ven, o ménsulas o clavos, seguramente también existirían elementos modelados en estuco que ornamentaran la crestería. Aquí está en detalle sobre el muro en medio, las ménsulas sobre el friso, sobre la moldura. Algo muy interesante, significa que la moldura superior también llevaría seguramente un elemento modelado en estuco, escultórico, ahí empotrado. Y alcanzan a observar esto. Es un vano falso. Eso es tradición Riobec, ¿no? La presencia de un vano falso, de simular a través de un remetimiento de la parte media del muro, completando este remetimiento con los elementos formales, como la colocación de un dintel de madera para simular que aquí existiera esto formalmente como una fachada, con un vano ciego, ¿no? En ese sentido. ¿Este es el muro oriente? Este es el no, sí, es el oriente. Este es el oriente. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, solamente para recordar Chicaná, Riobec, y prácticamente nos encontramos con lo mismo. Un edificio articulado en 3 secciones, con la sección central ligeramente echada hacia el frente y el mascarón teratomorfo integral que nos presenta a Cahuac, el monstruo de la tierra, con fauces abiertas descomunalmente, con la plataforma de acceso con los colmillos haciendo las veces del maxilar
inferior y los colmillos por enfrente del dintel, ¿no? En lo que sería el eje de la moldura para simular el acceso. Esto ya lo habíamos revisado. Y la preeminencia de estas fachadas, ¿no? Para enfatizar justamente el acceso hacia la parte central, los laterales, con una ornamentación mucho menor, ¿no? Veíamos los muros estucados y pigmentados, sí, pero sin mosaico de piedra y solamente ya desde la región Río B estos elementos que simulan techumbres de casa-habitación, más las espigas que servían para el empotre de elementos escultóricos. Aquí el detalle, con todavía algunos restos de modelados en estuco y pigmento que ya revisamos la sesión pasada. Regresemos a Chenes y vamos ahora a el sitio de Civilnocac, si no mal recuerdo. No, sigue Tabasqueño, perdón. Aquí, al norte, directamente al norte, estamos como a unos 13 kilómetros de distancia, se localiza el sitio de Tabasqueño, al norte de Jochó. Igual una imagen desde helicóptero de Paul Gendry de los años 80, donde ahí más bien la pregunta sería: ¿y dónde está Wally, no? ¿Dónde está el edificio? Hoy en día sabemos que Tabasqueño está conformado por 8 grupos arquitectónicos. Lamentablemente solo un grupo es el conocido, y de ese grupo solamente un edificio es el conocido en realidad, el edificio 1 de Tabasqueño, ¿sí? Ahí en la Costa Blanca, ¿ese es el edificio del que está hablando? ¿Esto? Ya. No, acá está. Ah, Pero casi. Vamos al edificio. Imposible de verlo con esa vegetación, ¿no? Como se encuentra. Bueno, esta es justo fotografía de los años 80 de cómo se encontraba la selva media, selva que aún así devora a las ciudades arqueológicas y que las envuelve bajo su manto. Así es como se veía el edificio. El edificio era conocido justamente por la conservación del mascarón teratomorfo integral de manera muy completa encima de un basamento piramidal. Se conocía como un templo, y por los restos de escombro y de la extensión de una plataforma y de un montículo, se presumía, claro, que esto se trataba de una estructura de tipo templo-palacio. Después se hizo una limpieza de la vegetación superficial de su plataforma de desplante y se encontró que frente a la fachada, por supuesto, se encontraba la escalinata de acceso. Aquí está más o menos el perfil del basamento piramidal, y en realidad esto continúa hacia los extremos laterales. Esta es fotografía de Paul Gendry de los años 80, cuando él visitó. La reconstitución de Paul Gendry, el registro minucioso que hizo de los mascarones de la región Río-Chenes, y aquí lo tenemos. Lo extraordinario es, por supuesto, encontrar la escala a el gran mascarón. Igual en el friso, una imagen frontal de Caguá que muestra la tierra con sus colmillos, una extensión de nariz, ¿no?, volada sobre el frente del acceso, las dos cuencas oculares con ojos de gancho, los cubrececas, el entrecejo incluso aparentemente fruncido, una serie de grecas como ornamento en la sección superior, y estas dos grecas forman parte de una especie como de tocado de la serpiente de fauces abiertas, cuyo cuerpo forma una línea recta, pasa por detrás del entrecejo y termina en el otro extremo con otra cabeza de fauces abiertas. El mismo elemento de una serpiente bicéfala con remate del mascarón en la sección superior. En los muros, la misma imagen, el ojo en forma de gancho, maxilar superior abierto con grandes colmillos retorcidos, maxilar inferior también con los colmillos retorcidos en la base. Las orejeras deberían estar aquí, estarían cubiertas por la lengua bífida y por la comisura de los labios, y aquí aparece un elemento ornamental que se presume podrá ser la pendiente justamente de la orejera, y la esquina nuevamente con estos mascarones en cascada, ¿no? Esta cascada de mascarones de la deidad Naripura. Y finalmente
los restos de una crestería también calada que se apoyaba en el muro central del templo. El templo en realidad era un templo de una doble crujía, 2 habitaciones. Lamentablemente, desde la época de Paul Gendre, la crujía posterior ya se encontraba colapsada. Solamente se conservaba la crujía frontal, el cuarto frontal, que conservaba este mascarón. La imagen reconstitutiva de todo el conjunto arquitectónico, no solamente el mascarón, la hace también Paul Gendre, y la tendríamos conformada de esta manera. Escalinata delimitada con albardas, algo que me parece no se encontraron, ahorita vemos la imagen actual, y 2 crujías laterales horizontales de tipo palaciego con 2 vanos hacia la parte de cada una de las 2 salas, ¿no? En un número par, que es algo un tanto atípico, pero aquí, ojo, si hablamos de que dentro de la tradición maya casi siempre se cumple la presencia de vanos en número non, es porque tenemos que contar, claro, este de aquí, para enfatizar que esta es la parte central del edificio. Este podría ser el edificio más clásico o emblemático de lo que es un templo-palacio. Un edificio palaciego horizontal con la estructura de un basamento piramidal encima de este palacio y la estructura funcional de un templo en la cima, ¿no? Que sería esto. La sección central está construida encima de habitaciones de este edificio palaciego, por lo que se presume primero existió el edificio palaciego y después se hizo renovación y se construye esta especie de basamento con su escalera y finalmente el templo con su mascarón teratomorfo y crestería en la parte superior. Como detalles importantes, bueno, la presencia de columnillas en la moldura basal o en la moldura inferior, una moldura media también con bisel, las espigas o ménsulas para la ornamentación del friso, un friso plano, y la presencia de un doble bisel en la moldura superior. Así lo reconstituye Paul Gendre. Hace una reconstitución, hace un dibujo reconstitutivo previo a la excavación. Esto no se había excavado, así es que la reconstitución la hace en base a lo que pudo observar entre el escombro, lo que se encontraba en pie y lo que pudo observar en superficie. Él no pudo hacer excavaciones ni pudo identificar exactamente cómo eran los elementos en su totalidad. De ahí que lo que vamos a ver a continuación vean como una diferencia. Por ejemplo, estas columnas que dibuja Paul Gendre como columnas que hacen una especie de parteluz en estos vanos no existieron. A la hora que se hicieron las excavaciones arqueológicas se dieron cuenta que no había, que eran vanos sencillos como estos, que nunca existieron estas columnas. Entonces, bueno, es el error del dibujo, pero la fortuna es que del dibujo borramos, y hoy con el Photoshop, bueno, mejor que nunca, ¿no? Lo borramos, ponemos un vano como son y el dibujo ya está completo. Pero bueno, no todo es felicidad. En 1995, 2 huracanes pegaron en Campeche y los 2 le dieron duro a la estructura 1 de Tabasqueño. Resultado, el colapso de la mitad del mascarón teratomorfo, de la mitad de la fachada. Toda esta mitad se colapsó, o más bien un poco más de la mitad, toda esta parte se colapsó, ¿no? Tuvieron que pasar 8 años para su intervención, para que finalmente se hiciera un trabajo de restauración. Afortunadamente se tenían todas las fotografías, todo el registro, ¿no? Tanto el registro que hizo Paul Gendre como las fotografías de Theobald Mahler, que también existían fotografías de Mahler para este edificio, y las piezas colapsadas, ¿no? Y la gran ventaja de la excelente manufactura del mosaico de piedra, en donde del escombro mismo se hizo arqueología para identificar, este es el ojo, este es el colmillo, esto es parte del apéndice bucal, esto es parte de la nariguera. Vaya, se recuperaron todas las piezas y finalmente se pudo hacer una reintegración, ¿no? Casi de tipo anastilosis. Tengo entendido que algunas piezas se perdieron
lo que significa que, pues bueno, alguien se llevó su recuerdito, ¿no? Le gustó la piedra y se la llevó, o algo pasó. El caso es que se tuvieron que mandar a hacer nuevas piezas para finalmente hacer una integración completa, ¿no? Del edificio, y hoy en día es como se ve así. La sección central, la escalera no presenta alfardas, algo muy interesante, carece de alfardas. Y observen algo muy interesante, otra vez, las escaleras laterales para acceder a esta terraza. Y aquí encontraron los colmillos que formaban esta plataforma. Significa que aunque esté elevada, sigue sugiriendo las fauces desmesuradamente abiertas de Cagua, que muestra la tierra con su maxilar inferior aquí abajo a nivel de tierra, de desplante, y el maxilar superior acá arriba, en el friso del templo. Y aquí ya la estructura totalmente reconstruida. Las diferencias que veíamos en la reconstrucción de Yendro, justamente que no había columnas, son vanos sencillos, no hacia los laterales, así lo vemos un poco mejor. Y lo que sería, igual en su reconstitución, aparece un friso mucho mayor. En realidad los frisos aparentemente fueron menores o no está totalmente reconstruido, ¿no? Esta podría ser la moldura, solamente la moldura media. El arranque del friso nos falta más altura, sobre todo viendo este núcleo de piedra. Pareciera ser que esto es núcleo de friso. Aquí sí, aquí se ve la bóveda con la tapa de bóveda, y falta reconstrucción del friso de la moldura superior, que en principio sería de doble atado. Lo mismo ocurriría aquí en este principio de frontalidad, ¿no? Imagínense aquí los colmillos sobre esta plataforma, o aquí en línea sobre esta plataforma, los colmillos del maxilar inferior, el acceso lateral, llegar a la terraza, acceder al templo con un mascarón teratomorfo integral, con cascada de mascarones en la esquina, y la fachada lateral sin este mosaico de piedra, sin esta frontalidad. Vuelve a ser algo de lo más sobrio. Muros lisos, moldura, espigas para elementos ornamentales, moldura superior, y la crestería apoyadas en la parte media, ¿no? Es igual, la parte frontal es la que, digamos, echa la carne del asador en cuanto a importancia, jerarquía, mientras que los laterales llevan una carga ornamental menor, o a veces no la llevan, ¿no? En muchos de los casos. Dejemos tabasqueño y vamos a Civilnocac. Una pregunta Sí. rápida. En todas las edificaciones que hemos visto desde la vez pasada, ninguna tiene acceso franco a nivel de planta, ¿verdad? Que cruce. No, este es un principio muy genérico, sobre todo en la arquitectura maya. El encontrarnos siempre una plataforma de desplante. Platicamos ya desde la sesión pasada. Esta ayuda a la nivelación del terreno y a la cimentación de la estructura que se colocará encima de ella. Además de, como un elemento básico, pues bueno, cero inundaciones al interior, y incluso acceso de animales, por ejemplo, que sería algo bien importante, ¿no? en ese principio. Bueno, esto es Civilnocac, es igual una fotografía de Yendro, en helicóptero, ¿no? Hasta donde tengo entendido, cuando Paul Yendro hizo su estudio de la arquitectura riobechenes, tenía cierta amistad con el gobernador del estado de Campeche, entonces le habló, le dijo, oye, voy para allá, ¿me puedes apoyar con algo? Y lo apoyó con un helicóptero para hacer un recorrido en la región. Ojalá llegaran esos tiempos otra vez, ¿no? Bueno, ahora solamente son de narcos. Civilnocac es uno de los sitios más grandes de la región de la región Chenes. Platicábamos hace un momento al inicio que podría ser la única ciudad rival de Santa Rosa Ixtampal, que se presume la gran capital regional. Lamentablemente, Civilnocac se encuentra hoy enclavada en lo que es un pueblo moderno de nombre Iturbide, y que gran parte de la población moderna se encuentra asentada encima de la zona arqueológica, lo que ocurre en muchas partes de nuestra República Mexicana, ¿no? Por lo cual, muchos de los grupos arquitectónicos se ven como montículos formando parte de las manzanas, ¿no? Del poblado moderno, ¿no? en este principio.
En esta fotografía algo interesante es que podemos observar de pronto algunos alineamientos de árboles y algunas explanadas. Y que constituyen justamente los alineamientos de árboles, los montículos de arquitectura no excavados que están perfectamente definiendo espacios arquitectónicos urbanos de patios o de plazas, a manera de cuadrángulos. Y esta palabra vamos a empezarla a registrar como un punto muy importante del urbanismo chenes, pero que se supone que es primordial para el urbanismo del BUC. Entonces, de pronto hablar de cuadrángulos en los chenes, ¿no? Resulta que a lo mejor es igual de estos elementos compartidos que van más allá de una sola región. Lamentablemente, al igual que Tabasqueño, lo único que se conoce de Civilocag y que está intervenido y conservado y consolidado es la estructura A1, esta pequeña estructura, bueno, ni tan pequeña, es una estructura de 74 metros de longitud, ¿no? Pequeña, bueno, es la única. Chiquita desde arriba. Sí, chiquita desde este vuelo, ¿no? Ahí está el edificio. Justamente, fotografía de Jendrop, al momento de su reconocimiento de Paul Jendrop y de su equipo de trabajo, encontraron una estructura alargada, pero que claramente la misma vegetación que invasivamente estaba encima del montículo podía generar el perfil claro del edificio. Una estructura alargada con 3 protuberancias, 2 a los extremos y una hacia la parte central, ¿no? Y esto, por supuesto, suena muy exquisitamente como un río Beck, pero estamos en zona Chenes con una arquitectura mucho más baja. Esta es la planta arquitectónica que genera, esta la genera después su colega Josh Andrews, y es una planta muy interesante. 2 basamentos piramidales adosados a una estructura de tipo palaciego de doble crujía paralela, con accesos independientes para cada uno de los cuartos, excepto por los centrales, cuyo acceso se da por las 2 habitaciones de la fachada sur, y que estos 2 se encuentran exactamente por debajo de la sección central, donde existiría, al igual que acá, por la presencia de escaleras, otra estructura de templo. Nuevamente estamos en un complejo de templo-palacio. La gran diferencia con Tabasqueño es que solamente era un palacio con un templo, y aquí hablamos de un palacio con 3 templos, 3 estructuras de templo, templos con basamento piramidal, uno al centro, 2 laterales. Detalles interesantes, ahora sí, las columnas centrales, ¿no? Haciendo un parteluz de los vanos, y columnas adosadas en las esquinas de estas habitaciones para hacer una diferenciación en fachada, que es algo muy Río Beck y que aparece también en Chenes. Entonces, bueno, insisto, son estos exquisitos elementos arquitectónicos formales compartidos entre ambas regiones. Esto es la planta baja. La planta de azotea sería esta. Lo que es azotea del palacio es la planta de cámaras o habitaciones para los 3 templos que se localizan en un nivel ligeramente por arriba del nivel de azotea. También sufrió de algunos errores o algunas diferencias en el dibujo, tanto en planta como en la reconstitución. La reconstitución la hace Paul Jendrop, esto es de Paul Jendrop, y en su reconstitución él coloca aquí una escalera muy angosta y un templo con un extraordinario mascarón teratomorfo integral que lo presume debió existir o debiera existir en sus 4 fachadas, con una crestería calada apoyada en su parte media, mientras que los templos laterales aquí omite las escaleras de los basamentos piramidales, ¿no? Que sí existen, por supuesto, y aparecen los templos con su plataforma de desplante, mascarón teratomorfo integral en sus 4 fachadas y la crestería apoyada en la parte media. Así es como lo reconstituye Paul Jendrop, mientras que
primera fase de excavación arqueológica la hace Ramón Carrasco en los años 80 también, no muy lejos de tiempo de cuando hace Jendro las investigaciones, y excava la torre del poniente, la consolida y ahí deja los trabajos, ¿no? Dejando pendiente la excavación y consolidación de la torre central, del resto del palacio, por supuesto, y de la torre del oriente, esta de aquí. Después, hacia ya los 2000, se vuelve a hacer una intervención arquitectónica, arqueológica del edificio, y hoy en día así es como se puede observar. La única que falta por excavar es la torre del oriente. Ya se excavó toda la sección central, las unidades de palacio, falta aquí una sección de palacio, y las dos torres, bueno, el basamento piramidal con su templo del extremo poniente, y la de la parte central, que se encuentra todavía más elevada, y según las excavaciones de hoy en día, nunca existió un mascarón teratomorfo integral, ¿no? Como lo reconstituyó Paul Jendro, además de que no era tan angosto, sino en realidad era una estructura mucho más ancha. Algo muy interesante de las excavaciones es que lo que arrojaron, aunque todavía la cronología no esté del todo definida, lo que se supo es que el complejo arquitectónico creció por partes, literalmente por partes. Primero se construyó las dos habitaciones de este sector, creciendo del poniente hacia el oriente. Se construyen estas dos, y estas se construyen como un anexo, generando una mayor ampliación, y posteriormente se construye aparentemente primero la torre central o el templo central, terminándose con la máxima ampliación del complejo arquitectónico con las dos torres laterales. Es decir, hablamos como de 4 etapas constructivas más o menos del edificio, que esto será muy interesante. El edificio en su forma final nunca aparentemente fue concebido como tal, sino que se debe a una serie de cambios, transformaciones, ampliaciones y nuevas configuraciones del complejo arquitectónico, ¿no? Es decir, aparentemente nunca se pensó de esta manera, sino que se fue ampliando y se fue transformando con respecto a las necesidades, a las funciones, de la importancia que empezaba a tener el mismo edificio. Pensé que se veía un poquito más clara, en mi compu se veía más clara esta imagen web. No se alcanza a observar, pero aquí volvemos con lo mismo. Esto es un paramento vertical, hay escaleras laterales, que significa que efectivamente aquí hay colmillos. Aquí se localizaron colmillos que enfatizan que si bien esto no fue un mascarón teratomorfo integral, sí fue parcial, y se encontraron los restos del mosaico de piedra que formaba el mascarón parcial. Y esto hace algo totalmente atípico a este edificio. Que el mascarón central sea parcial, es decir, que el mosaico de piedra solo aparezca en el friso, y que los laterales estén ricamente ornamentados con su mosaico de piedra hasta en las 4 fachadas, ¿no? Esto es algo totalmente atípico dentro de esta arquitectura. Aquí estarían los colmillos, aquí está la escalinata lateral que te lleva hasta la terraza, y de aquí ya subes las escaleras hasta llegar a centro. La unidad palaciega de manera lateral, aquí aparentemente esto que veíamos en planta como 2 columnas adosadas, aparentemente es una junta constructiva, y esta unidad se construye de manera independiente a esta, y que pueden identificar 2 momentos constructivos arquitectónicos. Y finalmente del otro lado, en el extremo, ahora sí, aquí, la torre. Un basamento piramidal con una pendiente pronunciada y escaleras también pronunciadas, pero todavía funcionales, al menos su escalinata frontal. No así la lateral, que la lateral es una escalera simulada como la del río Bec, y que lleva a una fachada ciega, como las del río Bec. Es decir, pues bueno, aunque el templo es funcional, se podría parecer esto mucho a las torres laterales con templos reales o funcionales de hormiguero que veíamos en Río Bec en la sesión pasada. Es decir,
Por ahí iría un poco la asociación de estas edificaciones en cuanto a similitud. Lamentablemente, bueno, su basamento piramidal no se pudo reconstituir en cuanto a elementos formales de su acabado final. Lo que estamos viendo es el núcleo del basamento piramidal, pero se presumen esquinas redondeadas, como las del mismo río Bec. Habría que ver cuántos cuerpos, y sí, existirían molduras también que rematan cada uno de los cuerpos, como aparece en el río Bec. Por su parte, el templo, en la parte superior, presenta los mismos elementos formales que ya no voy a repetir, porque si no ya los voy a hipnotizar con las mismas palabras. Ahí lo tienen. Y bueno, lo que nos falta es la crestería, que lamentablemente colapsó en su totalidad. La fachada lateral, con todos los elementos formales y el vano simulado nuevamente como una fachada de templo falso de la arquitectura riobeca, ¿no? Pero estamos en Chenes. Y nuevamente el dibujo reconstitutivo de Paul Gendre de esta fachada lateral, con todos los elementos formales de la misma fachada, enfatizando algo interesante. Por aquí abajo encuentra Paul Gendre esto, que muy posiblemente sea un atributo de maxilar inferior del mascarón teratomorfo, y que al menos ya los encargados de la reconstitución o de la excavación arqueológica ya no encuentran, y que Paul Gendre en su registro, bueno, ahí lo da, lo registra, ¿no? Como un elemento, el mosaico de piedra existente sobre esta misma fachada y los restos de lo que fue la crestería, que idealmente se apoyaba en la parte media. Y una tradición arquitectónica muy interesante que va muy vinculada con pintura mural, es la de las tapas de bóveda. Como ya veíamos en este primer módulo, ¿no? Bueno, la bóveda en saledizo son dos paramentos inclinados que por aproximación llegan casi a tocarse, pero no se tocan. Para poder cerrar el cuarto se les coloca una laja de piedra que llamamos tapa de bóveda. Estas lajas de piedra, en algunos casos, y sobre todo formando ya parte de una tradición muy importante para la península de Yucatán, Chenes, Puc y otros sitios como el Palam, presentan tapas de bóveda pintadas. Algunas de ellas presentan imágenes, en la mayoría del dios Cahuil. Algunas otras presentan textos glíficos, algunas de ellas personajes de alto rango, como gobernantes, por ejemplo. Algunas de ellas se complementan unas con otras, texto glífico con imagen, ¿no? Que sería de las más complejas. Estas son de las dos tapas de bóvedas localizadas ahí en el edificio 1 de Similnocac. Una de ellas me parece que permitió un fechamiento del año 783 después de Cristo, por ahí, o me estoy ya confundiendo de sitio, igual me estoy confundiendo, no lo sé. Pero bueno, finalmente aparecen como parte importante del cerramiento de un edificio. Cuando veamos el Palam, vamos a ver, o vamos a hablar un poco más acerca de la importancia de hacer el registro del cerramiento del cuarto y de su inauguración, ¿no? en el aspecto constructivo de estos conjuntos palaciegos. Y digamos, ¿cómo se leerían las tapas de bóveda? ¿Me refiero a si van de norte a sur o entrando de frente te ven? Si me refiero a... Regularmente es una sola tapa de bóveda que está al centro de la habitación y es la única que está pintada. Okay. O sea, no hay manera de leer porque solamente existe una por habitación. Sí. Y bueno, aquí aparece el dios Cahuil. En ambas imágenes aparece el dios Cahuil con su pierna serpentiforme, ¿no? Sus escamas serpentinas, y un elemento que lo identifica es el hacha humeante sobre la frente, ¿no? Como elementos distintivos del dios Cahuil. Bueno, aquí entronizado está sobre una especie de trono forrado con piel de jaguar, ¿no? Según se ve. Y aquí hay una estera. Y bueno, más cosas. Algo importante, a diferencia de los otros dos sitios como Tabasqueño y Pochop, es que en Similnocac se han localizado estelas
Están localizados, si no mal recuerdo, un poco más de 5 estelas. Esta que es la estela 1 da el fechamiento del año 731 después de Cristo. Yo no sé exactamente cuál era su localización, su posición dentro de la ciudad, hacia qué plaza y edificio, conjunto arquitectónico estuviera asociado. Pero algo muy interesante es que esta, al menos en su texto, tiene en este cartucho glífico lo que se presume pueda ser un glifo emblema, porque al menos le precede un glifo Cujul, que estaría aquí, y aquí hace la referencia de Ahau, del reino, o diría aquí señor de Ukon, que podría ser el nombre de la ciudad de Civilnocac. Sí, como algunos epigrafistas comparten, un glifo emblema hace referencia a un estatus jerárquico político, pues bueno, hablaríamos justamente de esta importancia política que tendría Civilnocac, aunque esto no significa que otros sitios no tuvieran glifo emblema. El que no se haya localizado no significa que no exista, ¿no? en ese caso particular. Dejemos Civilnocac y es hora de un café. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. Es que no creo que no me di a entender. Me refiero a que, o sea, es una sola capa de bóveda, Ajá. largo, pero me refiero a que se conforma de lajas, que es lo que yo vi, como cuadritos, pues. No. Entonces me refería, pues ahí comprendí que cada cuadrito tiene una pintura, a eso me refería. Ya, no. Justamente las tapas de bóveda que forman cuadritos, solamente un cuadrito es el pintado. Uno. Exactamente. De los 15 que tenga, solamente uno es el pintado. En este caso. Ajá. De la asistente civil, ¿cuáles son los dos monumentos que se colocaron? La estructura 9 de Mecán con la estructura 1 de Ixpucrit. Y con un sacré se conecta. ¿Algo más? Bueno, unos 15 minutos de receso.